Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 71 del curso de Álgebra Avanzada. Al final de la lección anterior estábamos discutiendo este quinto ejemplo de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales por el llamado método de Jordan o de Jordan-Gauss, que recuerde que consiste en que una vez usted tenga su sistema escrito en forma estándar o canónica, plantea la matriz ampliada y la escalona, ¿verdad? Y ya habíamos llegado precisamente a escalonar esa matriz ampliada de ese sistema. Y estábamos verificando que efectivamente estaba escalonada, fíjese. El primer elemento no cero de la primera fila está aquí, en la primera columna de la matriz. El primer elemento no cero de la segunda fila está aquí, en una columna que está más a la derecha que la columna en la que está el primer elemento no cero de la fila anterior. Y el primer elemento no cero de la tercera fila está en una columna más a la derecha, la tercera columna, que es una más que la columna en la que se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior, que sería en este caso la segunda fila, ¿verdad? Bueno, pues de la tercera fila yo puedo leer lo siguiente. Recuerde que cuando usted plantea esta matriz ampliada, en esta primera columna van los coeficientes de las x en las tres ecuaciones que tiene este sistema. Aquí van los coeficientes de la y y aquí van los coeficientes de la z. O sea, en la primera columna van los coeficientes de la x, en la segunda van los coeficientes de la y, en la tercera van a ir los coeficientes de la z. Así que todo esto que hemos hecho indica que al fin y al cabo, al yo escalonar esa matriz, estos elementos de esa matriz que están en esa primera columna corresponden a los coeficientes que finalmente corresponden a la x, los que están en la segunda son los que corresponden a la y los que están en la tercera, que es donde está ese primer elemento no cero de la tercera fila, corresponden a la incógnita z. Así que yo le diría negativo 2 por z, dice que es igual a 0, ¿verdad? Y de ahí yo puedo sacar cuánto es la z dividiendo ambos lados, aplicando la ley de división de las igualdades, entre el negativo 2, que es el coeficiente de la z, para que ese coeficiente cancele y me quede la z solita. Pero en el lado derecho, al dividir también entre el negativo 2, siguiendo esa ley de división de las igualdades, 0 entre 2 también da 0. Así que fíjense que la z va a dar 0, no dio 0. Bueno, pues dice que sustituyen por z en la ecuación que corresponde a la segunda fila de la matriz escalonada. O sea, vamos ahora, y el valor de la z lo vamos a sustituir aquí, en esta ecuación que corresponde a esa segunda fila de la matriz ampliada, que diría menos 2 por la y, porque recuerde que estamos en la segunda columna aquí, que corresponde al coeficiente de la y, más 0 por z. Así que como es 0, ni siquiera tengo que sustituirla, porque es 0 por lo que valga la z, que da la casualidad que es 0, va a dar 0 también. Así que de la segunda ecuación, de hecho, lo que leemos es que negativo 2y, ¿verdad? Míralo aquí, dice que es igual a 0. Es la constante que está en la columna que corresponde a las constantes de ese sistema. Y para obtener la y, igual que aquí, para obtener la z yo dividí entre negativo 2, aquí pues tendremos que dividir entre negativo 2, lo que es lo mismo multiplicar por el negativo medio, ¿verdad? En el lado izquierdo pues da la casualidad que negativo por negativo da positivo, el 2 cancela y nos queda nada más que la y 0 por negativo medio, pues por la propiedad multiplicativa del 0 da 0. Así que la y también vale 0. Y entonces sustituimos por y por z, que ya nos conocemos, ¿verdad? La y la conocimos aquí, la z la conocimos aquí, en la ecuación que corresponde a la primera fila, que es esta que está aquí, de la matriz ampliada, ¿verdad? Es la misma original, porque recuerde que al usted escalonar, la primera ecuación la mantiene igualita, ¿verdad? Y de ahí en adelante que usted empieza a eliminar incógnitas de las izquierdas para que nos quede escalonada la matriz ampliada. Pero en la primera ecuación que corresponde a la primera fila, tendríamos una x, ¿verdad? Una x más 0, 1 por 0, porque la y vale 0, ¿verdad? Así que dará más 0, más la z por 1, y 1 por 0 también da 0, ¿verdad? Dice que es igual a 0, y si usted suma 0 más 0, pues x da x igual a 0. Así que la x también vale 0. Así que fíjense que aquí la solución de este sistema es que la x vale 0, la y vale 0 y la z vale 0. O, presentándola como un conjunto solución, el conjunto solución, que se llama x mayúscula, será el conjunto que consiste en este trestuplo. Trestuplo porque fíjense que la ecuación, el sistema de ecuaciones originales tiene tres incógnitas. Primero colocamos el valor de la x, que es 0, luego el de la y, que también es 0, y finalmente el de la z, que también es 0. O sencillamente podemos dar el trestuplo solo, sin ponerlo en un conjunto solución, como la presentación de la solución de este sistema. Bueno, vamos a ver ahora unos sistemas de ecuaciones muy especiales. Y el primer tipo de ecuación, de sistema de ecuación especial que vamos a ver, son sistemas de ecuaciones lineales con más incógnitas que ecuaciones. Fíjense que desde el álgebra intermedia, donde empezamos a estudiar los sistemas de ecuaciones lineales, y aquí que hemos continuado estudiando los sistemas lineales, siempre hemos tenido sistemas con un mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Pero hay sistemas que tienen diferentes números de ecuaciones que de incógnitas. Y aquí, ahora en el álgebra avanzada, vamos a ver ese tipo de problemas, ¿verdad? Ese tipo de sistema. Y en los ejemplos dice, resuelva los siguientes sistemas. ¿Okay? Seguimos acá.
y presentamos el primer ejemplo que vamos a discutir. Siguientes sistemas. Y el primero dice así. Dos x menos 3y más 2z igual a 0. Y 4x menos y igual a 1. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que tenemos un sistema lineal de dos ecuaciones, pero tiene tres incógnitas. Tiene más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3 incógnitas, pero tiene nada más que dos ecuaciones. Bueno, pues también vamos a resolver por el método de Jordan, o sea, escalonando su matriz ampliada. Fíjense que ya está escrito en la forma estándar, ¿verdad? Con los términos con incógnitas en el lado izquierdo en el mismo orden, x, y, z, x, y 0z. Y las constantes en el lado derecho 0 y 1. Así que podemos plantear o presentar la matriz ampliada, que sería 2, negativo 3, 2 y 0, ¿verdad? Tomamos los coeficientes de las incógnitas más la constante de esa primera ecuación. Y en la segunda tenemos 4, negativo 1, 0, porque no hay z, ¿verdad? Y 1, ¿verdad? Y ahí tendríamos la matriz ampliada de ese sistema. Y la vamos a escalonar. Pues fíjense que en este caso, para escalonarla, sencillamente tenemos que asegurarnos que el primer elemento no cero de la segunda fila esté más a la derecha que el primer elemento no cero, que está en la primera fila. Así que por lo menos debemos quererla tener en la segunda columna, el primer elemento no cero de la segunda fila. Y para eso tendríamos que convertir este 4 en 0, ¿verdad? Y fíjense que ese 4 yo lo convierto en 0, pues igualando, buscando más bien el mínimo común múltiplo entre estos dos, que da la casualidad que es 4. Y yo logro alcanzar ese mínimo común múltiplo 4 con este 2, multiplicando el 2 por 2. O sea que yo voy a sustituir la fila 2, para convertir esa matriz en una equivalente. La voy a sustituir tomándola a ella y restándole dos veces la fila 1. Porque fíjense que si yo tomo lo que esté en la fila 2, que es 4, y le resto dos veces lo que esté en la fila 1, que sería 2 por 2, 4, 4 menos 4, va a dar el 0 que yo quiero tener ahí. Así que la primera fila se queda igual, 2, negativo 3, 2 y 0. Y la segunda fila vamos a ver en lo que se convierte. 4 menos 2 veces 2, que es 4, 4 menos 4, 0, el 0 que yo quería ahí. Y continuamos. Menos 1, menos 2 veces menos 3, que sería más 6, menos 1 más 6, 5, ¿verdad? Positivo. 0 que hay en la fila 2, menos 2 veces este 2, que sería 4, 0 menos 4, negativo 4. Y 1 que hay aquí, menos 2 veces este 0, 1 menos 0 sigue dando 1. Y ya esta matriz, fíjense que está escalonada. Porque fíjense que el primer elemento no cero de la primera fila es el mismo que estaba originalmente, ¿verdad? El 2 aquí, en la primera columna. Y el primer elemento no cero de la segunda fila está en una columna más a la derecha, ¿verdad? Que la columna en la que está el primer elemento no cero de la fila anterior, que es la primera en este caso. Así que esta matriz ya está escalonada, ¿verdad? Bueno, pues la segunda fila leemos. ¿Qué leemos? Que 5, pero fíjense que este 5 está en la segunda columna de esa matriz ampliada, ¿verdad? Y recuerde que los segundos, los elementos, más bien los elementos que están en la segunda columna corresponden a los coeficientes de la segunda incógnita de nuestra ecuación, que es la y. Así que será 5y, ¿verdad? Menos 4z, ¿verdad? Porque este 4 está en la tercera columna, que es donde están los coeficientes de la tercera incógnita, que es la z, ¿verdad? Dice que es igual a la constante que está al lado derecho, 1, a la derecha de esa raya vertical entrecortada que recuerden que separa la matriz de los coeficientes de ese sistema de la matriz de las constantes de ese sistema. Bueno, pues fíjense que entonces nos ha quedado una ecuación con dos incógnitas, no una ecuación con una incógnita, ¿verdad? Así que eso quiere decir que una depende de la otra. Vamos a suponer que yo decido resolver para la y, ¿okay? Y decidimos resolverla para la incógnita. Y recuerde que yo podría decidir resolverla para la z. Eso es a discreción suya, ¿verdad? Bueno, pero si la decidimos de resolver para la y, nos queda lo siguiente. Que 5y, que es el término que contiene a nuestra incógnita y, en el lado izquierdo de esa ecuación será igual a
esta constante que es 1 y transponemos este término que no contiene la y al lado derecho más 4z, ¿verdad? Y ahora para yo dejar la y sola, tendríamos que multiplicar por un quinto en ambos lados, ¿verdad? De manera que ese quinto cancele con el 5 y nos queda la y solita, y acá nos quedará 1 más 4z entre 5, ¿verdad? Porque recuerde que eso quiere decir que yo voy a multiplicar el 1 por esto que está aquí sobre 1, ¿verdad? Recuerde que está sobre 1, y el 5 por el 1, ¿verdad? Y 1 por esto da eso mismo, y el 5 por el 1 da el 5. Así que ya tenemos cuánto es la y en términos de la z. La y va a quedar dependiendo de la z, por eso que es un sistema dependiente, quiere decir que va a tener un número infinito de solución, ¿verdad? Y sustituimos por allí en la primera ecuación, o más bien en la ecuación que corresponde a la primera fila de la matriz ampliada, sustituimos a la incógnita y en la primera en la ecuación más bien que corresponde a la primera fila, ¿verdad? En la ecuación corresponde a la primera fila y la resolvemos para x. Porque fíjense que si ya tengo que la y depende de la z, lo único que falta es buscar cuánto es la x, ¿verdad? Y la primera fila dice así, la ecuación que está en la primera fila dice así, 2 por la x, porque recuerden que esos son los coeficientes en la primera columna que corresponden a la x, ¿verdad? Menos 3 por la y, pero la y, ya yo sé que vale 1 más 4z sobre 5, ¿verdad? Más 2 por z, es igual a 0. ¿verdad? Entonces fíjense que yo podría eliminar esa fracción de esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Una ecuación que contiene una fracción, multiplicando por 5 en ambos lados, ¿verdad? Y aquí tendríamos 5 por 2x, 10x, menos, y aquí al multiplicar esto por esta fracción, el 5 cancela y nos queda menos 3 por 1 más 4z, más 2z por 5, 10z, igual a 0 por 5 en el lado derecho da 0. Y entonces tendremos que 10x menos 3 y menos 12z más 10z es igual a 0, ¿verdad que sí? Porque menos 3 por 1 es menos 3 y menos 3 por 4 es menos 12z, ¿verdad? Más este 10, así que tendremos que esto es 3 por 1, 3, perdónenme. Así que tendremos que 10x será igual a, bueno, pues este 3 lo podemos transformar al lado derecho y da más 3, ¿verdad? No tenemos que escribirlo, el positivo, porque lo vamos a escribir en primera posición. Y aquí menos 12z más 10z da menos 2z, que al transponerlo al lado derecho da más 2z, porque aquí da menos 2z, ¿verdad? Y ahora para dejarlo, las x solas, dividimos entre 10, ¿verdad? En el lado izquierdo el 10 cancela, ¿verdad? Y nos queda que la x será igual a, y en el lado derecho cuando yo multiplique esto por un décimo, pues 3 más 2z por 1 da eso mismo, 3 más 2z. Y abajo cuando multipliquemos el 1 que está debajo de esto, ¿verdad? Por 10 da 10. Así que ahí tenemos que la x da 3 más 2z sobre 10. Así que fíjense que tanto la y como la x quedaron dependiendo de la z, que será lo que se llama la variable básica, ¿verdad? Y la x y la y serán las variables dependientes de esa variable básica. Pues esa variable básica, recuerden que una vez usted tiene resuelta las variables dependientes en términos de las variables básicas, la variable básica le da un nombre que se llama un parámetro. Generalmente el parámetro que usamos es la letra t, que va a ser un número real. Y por lo tanto, el conjunto solución de ese sistema va a ser el conjunto compuesto por los siguientes 3 tuplos, porque fíjense que es un sistema que tiene 3 incógnitas, ¿verdad? La x vale 3 más 2z, pero la z recuerde que ahora se va a llamar t. Así que 3 más 2t entre 10. La y es 1 más 4z, así que será 1 más 4t entre 5. Y la x, y la z, perdón, que es la última, pues es la misma t. Donde aclaramos que la t es un número real. ¿Okay? Y ahí tendríamos el conjunto solución de ese sistema de ecuaciones que tiene 2 ecuaciones con 3 incógnitas, que resultó ser dependiente. ¿Okay? Fíjense que para buscar soluciones en particular, pues usted sencillamente le asigna valores a la t, al parámetro, y busca los valores de la x, la y y la z correspondientes. ¿Okay? Eso lo vimos también en la álgebra intermedia, perdón. Y aquí lo hemos repasado, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo, el número 2. ¿Okay? Dice así: 2x sub 1 más 3x sub 2 menos x sub 3 más x sub 4 es igual a 2. X sub 1 menos x sub 2 menos 2x sub 3 más 3x sub 4 es igual a negativo 1. ¿Eh? 2x sub 1 más 3x sub 2 menos x sub 3 más x sub 4 es igual a 2, y x sub 1 menos 1x sub 2 menos 2x sub 3 más 3x sub 4 es igual a negativo 1. Exacto. Bueno, pues fíjense que ese sistema tiene dos ecuaciones lineales con 4 incógnitas, más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? Y las incógnitas son la x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Y fíjense que ya están, ese sistema está escrito en forma estándar porque las ecuaciones tienen los términos por las incógnitas en el lado izquierdo y en el mismo orden, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, y las constantes en el lado derecho. Pues ya podemos presentar o establecer la matriz ampliada, ¿verdad? Ya que lo tenemos en la forma estándar o canónica. Recuerde que si no lo tuviera, antes de plantear la matriz ampliada, hay que describirlo de la forma canónica o estándar. Pero en este caso será 2, ¿verdad? 3, negativo 1, 1 y 2. ¿Okay? Y 1, negativo 1, negativo 2, 3 y negativo 1. Vamos a verificar. ¿Okay? 2, 3, negativo 1, 1 y 2, 1, negativo 1, negativo 2, 3 y negativo 1. Muy bien. Y separamos, recuerde, con esta rayita vertical entrecortada a la matriz de los coeficientes de ese sistema de la matriz de las constantes, ¿verdad? Bien, y vamos a escalonarla. Y fíjense que entonces, de la única forma, lo único que tenemos que hacer para escalonar es convertir este elemento 1 que está aquí en 0, cosa de que el primer elemento es 0 de la segunda fila, ¿ves? Que de más a la derecha, de la columna en donde se encuentra el primer elemento 0 de la primera fila, que es en la primera columna en este caso, ¿ves? Bien, pues vamos a ver, ¿qué tendríamos que hacer para convertir este 1 en 0? Pues miren, como el 2 es un múltiplo del 1, pues yo convertiría ese 1 que está en la fila 2, ¿verdad?, en 2, multiplicando la fila 2 por 2 y entonces restándole lo que está en la fila 1. Porque fíjense que si usted multiplica este 1 más bien que está en la fila 2 por 2, da 2. Y si a eso le resto lo que está en la fila 1, que sería 2, da 0, ¿verdad? 2 por 1, 2, menos el 2 que está en la fila 1, 0. Y convertiríamos ese 1 en 0 en la fila 2. Bueno, vamos a ver aquí en qué se convierte esa matriz. Y de hecho, fíjense que al yo hacer eso, vamos a tener finalmente ya la matriz escalonada. La primera fila no se altera, la que estamos alterando es la fila 2, ¿ves? Así que la primera fila se queda igual. 2, 3, negativo 1, 1 y 2. ¿Okay? Y entonces saben lo que le ocurre a la segunda fila cuando yo la multiplique por 2 y le reste la fila 1. 2 por 1 es 2, pero este 2, 0. Que es lo que yo quería que estuviéramos igual, ¿verdad? 2 por lo que está en la fila 2, que es menos 1, da menos 2, y menos este 3 da menos 5. 2 por este menos 2 da menos 2, menos 1 sería menos 4, al multiplicar 2 por menos 2, más 1 menos 3. Y entonces 2 por este 3 es 6 menos el 1 que está en la fila 1, sería 6 menos 1, 5. Y 2 por este menos 1 da menos 2, y menos este 2 da menos 4. Menos 2 y menos 2 da menos 4. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, esta matriz que ya está escalonada, porque fíjense que el primer elemento no 0 de la primera fila está aquí en la primera columna y el primer elemento no 0 de la segunda fila está en una columna más a la derecha, ¿verdad?, en la segunda en particular. Bueno, pues de la segunda vamos a indicar primero, ¿verdad?, que esta matriz ya está escalonada. Y de la segunda fila leemos que 5 negativo x sub 2, porque recuerde que esta es la columna de los coeficientes de la x sub 1, y esta es la columna de los coeficientes de la x sub 2, menos 3, y esta sería la columna de la incógnita x sub 3, más 5, y esta sería la columna de la incógnita x sub 4, ¿verdad?, igual a negativo 4. Y aquí fíjense que puedo resolver entonces por una de esas tres incógnitas. Vamos a ver que yo decido resolverla para la incógnita x sub 4.
suponga que decidimos resolver esta última ecuación para la incógnita x sub 4. ¿Okay? Bueno, pues si hacemos eso, habrá que dejar este término que es el que contiene a la x sub 4 solo en el lado izquierdo y transponer todos al lado derecho. Así que 5x sub 4 será igual a, y este pasa positivo, 5x sub 2, este también se transpone positivo, más 3x sub 3, menos este 4 que está acá. Y ahora para dejar la x sub 4 sola, multiplicaríamos en ambos lados por un quinto, así que tendremos que x sub 4 será igual a 5x sub 2, más 3x sub 3, menos 4, entre 5. Para multiplicar un quinto por esto, pues esto por 1 da eso mismo, y abajo el 1 que está aquí debajo por el 5 da el 5. Así que tenemos ya lo que es la x sub 4, ¿verdad? Que fíjense que quedó dependiendo de dos incógnitas del sistema. Pues ahora, ya que conocemos cuánto es x sub 4 en términos de la x sub 2 y la x sub 3, sustituimos en la ecuación que corresponde a la primera fila, que es la misma ecuación original, ¿verdad? Que se quedó igual del sistema original. Y sustituimos x sub 4 y resolveremos entonces. Fíjense que nos faltaría ver, lo que es x sub 4 ya tenemos que depender de x sub 2 y x sub 3. Nos falta ver cuánto es x sub 1, que quedará dependiendo entonces también en términos de x sub 2 y de x sub 3. Así que sustituimos por x sub 4 en la primera fila. Claro, con eso quiero decir en la ecuación que corresponde a la primera fila, y la resolvemos para x sub 1, para esa incógnita x sub 1. Bueno, vamos a ver cómo dice la primera fila, y por lo tanto la ecuación que corresponde a ella. Que dicho sea de paso, fíjense que es la original, ¿verdad? Porque al escalonar la primera ecuación se queda igualita. 2 por x sub 1, ¿verdad? 2 por x sub 1. 2 por x sub 1. Más 3 por x sub 2, ¿verdad? 3 por x sub 2. Menos 1 por x sub 3. Y más 1 por x sub 4, pero x sub 4 ya yo encontré que es esto. 5x sub 2 más 3x sub 3 menos 4 sobre 5. Y dice que eso es igual a la constante que está aquí, que es 2. La primera ecuación, ¿verdad? Bien, y fíjense que esa es la misma ecuación original. 2x sub 1 más 3x sub 2 más x menos x sub 3 más x sub 4, que en vez de x sub 4 ponemos esto, ¿verdad? 5x sub 2 más 3x sub 3 menos 4 sobre 5 igual a 2. ¿Okay? Y resolvemos esa ecuación, como dijimos, para x sub 1. Y fíjense que como es fraccionario, lo primero que hacemos es ligar esa fracción, multiplicando en ambos lados por 5, que es el denominador común de la única fracción que hay en esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? 2x sub 1 por 5 da 10x sub 1. 3x sub 2 por 5 da 15x sub 2. Y menos x sub 3 por 5 es eso mismo, menos 5 por x sub 3. Más, y aquí al multiplicar esto por esto, el 5 cancela y nos queda sencillamente lo que está arriba. 5x sub 2 más 3x sub 3 menos 4, ¿verdad? Igual a, y en el lado derecho, cuando yo multiplique esto 2 por este 5 da 10. Recuerden que estamos resolviendo para x sub 1, así que dejamos este término con x sub 1 solito aquí, de x sub 1, y simplificamos, ¿verdad? Primeramente, piensa que yo podría combinar, mire, 15x sub 2 y 5x sub 2 da 20x sub 2, ¿verdad? Menos 5x sub 3 y más 3x sub 3 da menos 2x sub 3. Y este menos 4 yo lo puedo transponer al lado derecho y sería 10 más 4, ¿verdad? Que no combina el menos 4 con más nadie, lo transponemos ya directamente acá. Así que tenemos que 10x sub 1 será igual a 10 más 4, que es 14, y entonces transponemos estos términos al lado derecho. Menos 20x sub 2 y más 2x sub 3. Y ahora para dejar el 10 solo, más bien el x sub 1 solo, multiplicaríamos por un décimo en ambos lados. Así que será que x sub 1 será igual a, y aquí arriba, fíjense que vamos a sacar el 2 de factor común, ¿verdad? Porque el 14, el 20 y el 2, esos tres coeficientes son divisibles entre 2. Saco el 2 de factor común por, me quedaría entonces 7, ¿verdad? Porque al sacar el 2 de factor común para que dé 14 es 7. Y menos 10, ¿verdad? Porque 2 por menos 10 da menos 20, x sub 2 y más x sub 3, ¿verdad? Porque 2 por x sub 3 del 2x sub 3 que teníamos ahí. Sobre dice el 10, ¿verdad que sí? Y entonces fíjense que este 2 cancela con este 10
2 entre 2 a 1 y 10 entre 2 a 5. Así que finalmente el x sub 1 es 7 menos 10x sub 2 más x sub 3 sobre 5. ¿Okay? Y ahí tenemos la x también dependiéndose, igual, y también dependiendo, fíjese, igual que la x sub 4, perdón, del x sub 2 y del x sub 3. Bueno, pues ahora fíjense que tenemos dos variables básicas, dos variables de las cuales dependen las otras dos incógnitas del sistema, que serían las dependientes, ¿verdad? Pues esas dos variables básicas de las cuales dependen la x sub 1 y la x sub 4, o sea, la x sub 2 y la x sub 3, tenemos que dar un nombre nuevo, que se le va a llamar unos parámetros, ¿verdad? Recuerde que usábamos generalmente t, pero como ahora tenemos que usar dos parámetros, porque son dos variables de las cuales dependen las otras dos, pues tenemos que escoger dos parámetros, ¿verdad? Así que vamos a llamar a x sub 2, que es una de las variables básicas de las cuales dependen las otras, ¿verdad? Llame x sub 2, vamos a llamarlo s, ¿ok? Y a x sub 3, y ese va a ser un número real. Ese va a ser cualquier número real. Y a x sub 3, que es la otra variable básica de la cual depende, la x sub 1 y la x sub 4, vamos a llamarla st, que también va a ser un número real. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro conjunto solución? Pues x será igual a, y tenemos que poner un cuatrotuplo, ¿verdad? Porque fíjense que este sistema tiene 4 incógnitas, la x sub 1, la x sub 2, la x sub 3 y la x sub 4, ¿verdad? Bueno, pues la x sub 1 es esto que está aquí, 7 menos 10 dice por x sub 2, pero la x sub 2 la estoy llamando s, así que sería menos 10s, más x sub 3 que la estoy llamando t, más t, sobre 5, ¿verdad? Vamos a aclarar este 7. Luego vendría la x sub 2, pero la x sub 2 va a ser precisamente el parámetro s. Luego vendría la x sub 3, que va a ser el parámetro t. Y finalmente vendría la x sub 4, que es esto que está aquí. 5x sub 2, pero la x sub 2 es la s, el parámetro s, más 3x sub 3, pero x sub 3 es la t, y menos 4 sobre 5. Y ahí terminamos el cuatrotuplo y añadimos lo siguiente, de modo que, o de tal forma que la s y la t, esos dos parámetros, van a ser números reales. Y ahí tendríamos la solución de ese sistema de dos ecuaciones lineales con 4 incógnitas. Fíjense que es un sistema dependiente también, igual que en el primer caso. Ahora, fíjense que la novedad ahora es que tenemos dos parámetros, ¿verdad que sí? Dos parámetros. Bueno, pues vamos a suponer que usted quisiera determinar varias soluciones de ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer precisamente en este caso, ¿verdad? Yo voy a determinar varias soluciones, ¿ok? Vamos a ver si tenemos bien. Muy bien. Vamos a hacer en este tercer ejemplo, exacto. Nos van a pedir que determine tres soluciones del sistema trabajado o resuelto, ¿verdad? En el ejemplo anterior. Bueno, recordará, fíjense que aquí no hemos repasado, es decir, bueno, si usted tiene un sistema, ¿verdad?, dependiente, y usted ha encontrado el conjunto solución que presenta un parámetro, hasta ahora presentaba un parámetro, usted lo que tenía que hacer era asignarle valores a ese parámetro, ¿verdad que sí? Pues ahora vamos a tener que asignarle valores a dos parámetros, al parámetro s y al parámetro t, ¿verdad? Y son tres soluciones, así que tendremos que dar tres pares de valores. Un primer par de valores para S y T, un segundo par de valores para S y T, y un tercer par de valores para S y para T, ¿okay? Así que suponga